y se habla del COVID tardío. ¿Qué es esto? Bueno, algunos síntomas que aparecen aún después de haber padecido la enfermedad y se pueden dar entre el primer y el quinto mes, pero para que nos brinde todos los detalles, estamos ahora en comunicación con el doctor Ramiro Heredia, médico especialista. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches y gracias por atendernos. Hola Mariana, ¿cómo andás? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo andan? Bueno, ¿cuáles son esos síntomas que pueden persistir o aparecer después de haber tenido COVID? Bueno, muy bien. A ver, apareció el COVID, fuimos aprendiendo, pasó el tiempo, fuimos aprendiendo con el COVID prolongado o post-COVID, digamos. Básicamente hubo muchas definiciones, la más aceptada, que es la de la Organización Mundial de la Salud, de distintas sociedades científicas, es que COVID prolongado o long COVID o post-COVID, síntomas post-COVID son los síntomas que aparecen o persisten al mes de haber tenido una infección por COVID y que no tienen otra causa. ¿Sí? Muchos pacientes, esto es la prolongación de síntomas que tuvieron la enfermedad aguda, esto es el empeoramiento de síntomas de la enfermedad aguda, esto es la aparición de nuevos síntomas después del mes de haber tenido COVID. Fueron apareciendo publicaciones, fuimos aprendiendo un poco todos y a medida que fue pasando el tiempo fuimos viendo que los síntomas de los síntomas atribuibles al post-COVID o al COVID prolongado duraban hasta ahora reportes de 1 año y medio de pacientes con síntomas. Cada vez van apareciendo también más información, más publicaciones y más reportes de síntomas ya de todos los órganos, digamos, y que por orden de frecuencia, lo que vemos como más reportado es la astenia o cansancio. La gente refiere no haber recuperado el nivel de energía habitual, o estar más cansada que lo que estaban antes del COVID. Muchas veces el paciente llega a la consulta con esto y otras veces el paciente, preguntándole, dice, no, la verdad que sí es verdad, no me siento tan bien como me sentía antes, no me siento con la misma energía. Muchos pacientes relatan dolor de cabeza, dolores articulares, dolores musculares. Doctor, ¿y cuál es la manera de disociar? Si efectivamente se trata de síntomas por haber tenido coronavirus o que están atravesando otro tipo de enfermedad. Bueno, muy importante. Acá lo importante es la consulta. A ver, ya sabemos por lo menos que COVID agudo, los síntomas dentro del primer mes de haber tenido una infección, y si uno tiene síntomas de severidad o de gravedad, que son los síntomas como la sensación de falta de aire o disnea, como el dolor de pecho, las palpitaciones, que hay que jerarquizarlo, aunque no siempre es algo de gravedad, o uno no tiene desmayos o casi desmayos, o sea, síncope o casi síncope, uno puede hacer tratamiento sintomático, o sea, tomar analgésicos o lo que tenga de acuerdo a los síntomas. Cuando los síntomas se prolongan por más de un mes o aparecen estos síntomas que nombramos recién como de alarma, ahí lo ideal es hacer una consulta médica. La consulta médica es un médico clínico, no hay un pool de cosas que hacer o un pool de estudios que hacer como control post-COVID, digamos. Y ahí el médico clínico, o el médico generalista, o el médico de familia, lo que va a hacer es ver qué síntoma tiene e investigarlo en consecuencia. ¿Sí? Por ejemplo, si un paciente tiene falta de aire, quizás lo prudente sería hacer una saturación de oxígeno, saber cómo está el oxígeno en sangre a partir del uso de un saturómetro, hacer algunas pruebas que se hacen para ver si cae el oxígeno, por ejemplo el test de la silla, en el cual uno lo hace sentar y levantar al paciente durante 1 minuto y ve cómo se comporta. A veces hacer un laboratorio para descartar causas secundarias, porque por ejemplo, tener una enfermedad clínica no vacuna contra la otra. Uno puede pensar que un paciente está cansado porque tiene síntomas post-COVID y en realidad está atravesando una anemia, que se puso más en evidencia por haber tenido COVID. O uno puede tener quizás sensación de falta de aire y no tener pruebas normales, tener alguna enfermedad inflamatoria del pulmón u otras cuestiones que la generen. La mayoría de los pacientes a lo largo del tiempo se van a recuperar y muchos no van a necesitar estudios complementarios. Eso es lo más importante. Usted mencionaba, doctor, sí. ¿De acuerdo decía? No, y muchos pacientes sí van a necesitar esta consulta clínica y el clínico es el que va a determinar qué estudios tienen que hacerse. No hay que hacer un combo de estudios ya predeterminados sin ver los síntomas. Tiene que ser todo dirigido a los síntomas, tranquilizar al paciente. Muchos de los síntomas que tenemos van a ir recuperándose a lo largo del tiempo, se prolongan, porque tenemos alteración del olfato, alteración del gusto, caída del cabello, un montón de cosas que alteran la calidad de vida de las personas, pero que la mayor parte la van a recuperar, ¿sí? Justamente, usted mencionaba en un momento, doctor, que algunos síntomas pueden durar, de acuerdo a lo que están estudiando, hasta 1 año y medio. ¿Cuándo una persona debe decir, no, ya esto realmente me está preocupando, la caída del pelo o la falta, algunos que les cuesta mucho recuperar el gusto y el olfato? ¿Cuándo es preocupante y deben comenzar una terapia? Lo más importante
es discriminar qué tipo de enfermedad aguda tuvo el paciente. Los pacientes que cursan la enfermedad en su casa, que no requieren internación, ¿sí? Son los pacientes que tuvieron una enfermedad aguda, leve o moderada. Estos pacientes, si no tienen síntomas ni cardíacos, ni síntomas respiratorios como la sensación de falta de aire, desmedida para la actividad que están haciendo, probablemente no necesiten ningún control, esperar el primer mes de acuerdo a cómo se sientan, y recién al mes, si estos síntomas persisten, o tienen síntomas que persistan después de la enfermedad aguda, ahí hace una consulta médica. Distinto del paciente que tuvo una enfermedad grave, que lo definimos por el paciente generalmente que se interna por COVID, porque requiere oxígeno, porque tiene complicaciones del COVID que lo llevan a internación, ese paciente siempre va a necesitar un control post-COVID. Y distinta es la situación del paciente que tiene una enfermedad crítica, que requirió cuidados intensivos. Ese paciente también va a necesitar siempre una evaluación después del alta, con un pool de estudios que ese sí le hacemos, ¿sí? Pero la mayor parte de los pacientes, o sea, el 90% de los pacientes va a cursar una enfermedad leve, probablemente no necesiten ningún control. Si lo necesitaran, arrancó la consulta médica, y a partir de eso, evaluar. Por ejemplo, vos nombrabas 2 síntomas ahora que estuvieron un poco en boca de los médicos y de los medios, que fueron la caída del cabello. La caída del cabello lo fuimos viendo en reportes, que era uno de los síntomas, dentro de los 10 síntomas más frecuentes de post-COVID. Se presentaba aproximadamente a los 2 meses de haber tenido la enfermedad. Y en realidad sabemos ahora que se atribuye a un fenómeno que se llama efluvio telógeno, que es el cabello está más tiempo en la etapa de reposo, en la cual hay una caída normal del cabello, pero cuando está más tiempo se cae más el cabello de lo habitual. Sabemos que es un fenómeno benigno, que corregía la causa aguda, o sea, me curé del COVID, se recupera, en 3 a 6 meses la persona va a tener una caída del cabello y va a recuperar su cabello. Eso es lo que pasa a la mayor parte de los pacientes. Y es común a todos los procesos de estrés físico o psíquico muy grandes, a todas las infecciones, a procesos de estrés, a hospitalizaciones. Eso es un trastorno benigno mayormente, que más que nada hay que acompañar y tranquilizar al paciente. Nombrabas también la pérdida del gusto y del olfato. Bueno, pérdida del olfato, temprano en la pandemia lo incorporamos como uno de los síntomas cardinales o más característicos del COVID. Inclusive tener pérdida de gusto y olfato era ya diagnóstico de COVID en un momento, y después cuando circularon otros virus ya vimos que otros virus también podían producirlo, como clásicamente, y empezamos a darle un poco menos a destacar menos el síntoma. Pero sí sabemos también que muchos pacientes pierden el olfato o el gusto, o como presentación del COVID, o a lo largo de la enfermedad, o inclusive en el periodo alejado del COVID o post-COVID. Sabemos también que hay estudios hechos, por ejemplo, que se publicó en JAMA hace un tiempo, una revista americana muy importante, en la cual sobre 100 pacientes los siguieron, en COVID agudo habían perdido el olfato más de una semana, y lo que vieron que a los 6 meses el 85% de los pacientes, o sea, casi 8 pacientes de cada 10 se habían recuperado, pero 2 no. Al año, la misma población de pacientes vieron que el 96% de los pacientes había recuperado el olfato. O sea que es un trastorno benigno, se recupera, hay que tener paciencia. ¿Y qué hacemos con estos pacientes? Habitualmente en la etapa aguda, nada, esperar. Y a medida que pasa el tiempo, los cambios del gusto y del olfato, uno tiende a evaluarlos, o sea, la consulta médica clínica, ver si hace falta hacer algún estudio complementario para descartar otras causas, y muchas veces lo que tenemos que hacer es tener paciencia y ver cómo va recuperando. Y el paciente va pasando una variedad de alteraciones del olfato que van desde no tener olfato hasta recuperar parte, hasta tener parosmias, que es sentir sensaciones distintas a un mismo olor, que a veces son sensaciones desagradables, o olores distintos, y después va madurando inclusive en un grupo de pacientes en los cuales esto persiste. Nosotros podemos hacer una rehabilitación del olfato con servicios de olfato, que lo hacen los otorrinolaringólogos y otros subespecialistas. Doctor, pero más que nada es paciencia. Bien, bueno, conozco casos de que han tenido un primer COVID, después se hicieron todos los estudios, los chequeos médicos y demás, y han tenido por segunda vez coronavirus y dijeron, no me hago nada, total, los primeros estudios me dieron todo bien y el segundo COVID fue más leve. ¿Igual deben realizar chequeos médicos? Bien, a ver, de vuelta vamos. Primero, gravedad de la enfermedad aguda. Si tuviste una enfermedad leve o moderada y no tenés síntomas persistentes después al mes de tener COVID, probablemente no necesites nada. Si tuviste enfermedad grave o crítica, o sea que estuviste internado en sala general o en cuidados intensivos, siempre probablemente vas a necesitar un control médico. Y esa persona que tuvo un COVID leve, el segundo episodio puede no hacerse ningún control si no persisten síntomas. Perfecto. Y otra cosa muy importante es esa persona que se testee. Todavía estamos testeando a los pacientes que tienen síntomas de COVID en la mayor parte de las jurisdicciones,
por más que la mayor parte de las veces ahora hay otros virus más circulando, pero estamos todavía obligados a descartar COVID y probablemente a medida que madure la pandemia no se van a testear todos los pacientes, Bien. pero todavía sigue siendo parte de la recomendación. ¿Sí? Doctor Ramiro Heredia, como siempre, muy claro, muchas gracias por atendernos. Un placer, muchas gracias a ustedes. Que anden muy bien.